Muy buenas tardes, continuamos con Rolling Stocks y damos ya la bienvenida, como cada viernes tarde, a Pablo Gil, estratega jefe de XTB. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, Pablo, que quería preguntarte, tema de los últimos datos económicos que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos. Hoy sí que el dato flash del PMI pues mejoraba en base a lo esperado, pero todavía es un dato flash, no quiero basarme en un dato que todavía no está completamente cerrado. Pero de cara a los que vimos ayer, PMI de Filadelfia, la mayor caída si excluimos el COVID desde 2008, también cuando ha caído en esa magnitud siempre ha habido recesión, a pesar de que algunos sigan negándola. Y el índice LEI, el índice adelantado de la economía, que se contraía un menos 1,2%, el doble de lo esperado. Sigue esa tendencia bajista intraanual. ¿Crees que los riesgos se están incrementando poco a poco a medida que, mientras se va negando, y de hecho algunas portadas de grandes medios económicos ya sacan que la economía estadounidense es muy resiliente, ¿crees que todavía quedan cosas sobre la mesa? Yo creo que los indicadores que preocupan siguen siendo preocupantes, ¿no? La inversión de la curva de tipos, la falta de tensión en los índices cotizados de riesgo, como es la volatilidad o el spread de crédito. Mientras tanto, lo que tienes es un deterioro enorme del sector manufacturero, que viene muy bien reflejado en el índice adelantado LEI, y mucha gente se está amparando en que el sector servicios está muy fuerte, es cierto, pero normalmente nunca actúa de índice adelantado. El sector servicios normalmente se contrae cuando hay recesiones y no antes. Por tanto, si bien la recuperación pospandémica se centró primero en bienes y por tanto el sector manufacturero lo hacía muy bien, hemos visto cómo con un decalaje largo ese impulso del sector bienes ha pasado al sector servicios, ¿no? Y es lo que está aguantando ahora mismo, junto a otro factor que es indudablemente positivo, que es la reapertura de China, y cómo el consumidor de China, que crece a un ritmo año contra año de más de un 10%, que es muy alto, está dando mucho soporte, especialmente a compañías de lujo, como habéis mencionado antes, de Louis Vuitton. Por tanto, yo creo que no hay que perder de vista dos factores. Uno, lo que agregas en la cola, en lo que es la cola de producción respecto a una posible recesión sigue incrementándose, no está mejorando, el deterioro está ahí, cada vez es mayor, pero por otro lado hay que ser conscientes de que tienes también viento de cola a favor por el lado de China y por el lado del sector servicios, que hace que los inversores estén muy tranquilos de momento porque no ven un deterioro importante. Yo creo que cuando llegará muy bruscamente, probablemente sea para finales de año, y en el caso de Europa llevamos experimentando todo con 4 meses de retardo, tanto la recuperación económica después del COVID, como la llegada de la inflación, como las subidas de tasas de interés por parte del BCE. Por tanto, si crees que el problema gordo en Estados Unidos se va a vivir a final de año, es probable que hasta 2024 no impacte de lleno en Europa. También, Pablo, comentabas Europa y hoy quería preguntarte sobre Inglaterra, porque conocíamos el 10,1% de inflación. Es que no veo otra forma de definirlo que no sea la estanflación ahora mismo, porque bajo el crecimiento y las ventas minoristas, que siguen cayendo un menos 3,1% en términos interanuales en marzo, aún así el mercado lo celebra porque ha sido mejor de lo esperado, pero el dato está ahí, menos 3,1% en las ventas. Sí, la economía británica está en una forma dantesca porque, como has dicho tú, es una estanflación de libro. No crecen o decrecen económicamente y luego tienen que lidiar con inflaciones de doble dígito a nivel general. Tal vez la inflación que más se parece en la forma de medirse a la europea es el RPI, el Retail Price Index, y ese está en el 13 y pico por ciento. Es una auténtica barbaridad, ¿no? En ese entorno, cuando miras los informes que elabora el Banco de Inglaterra, que espera un desplome de la inflación este año, cada vez pasan más meses y ese escenario pues dista mucho de la realidad de lo que se está viendo. También hemos visto repuntes en la inflación salarial respecto a la expectativa. Se han repetido datos del mes anterior, lo cual quiere decir que hay componentes stickies o estructurales que no están dando la razón al Banco de Inglaterra, y veremos hasta dónde tienen que subir las tasas de interés, porque si no se cumplen esas perspectivas de relajación en los precios, pues probablemente los tipos en Reino Unido siguen estando extraordinariamente bajos y no son compatibles con la situación actual, aunque es cierto que con una recesión es muy complicado ser agresivo desde el lado de la política monetaria. Cada vez están entre una línea muy fina, ¿no? Entre si siguen, pues los efectos pueden ser también peligrosos. De cara a mirar a la Reserva Federal, Pablo, en mayo
por ahora parece que se descuenta ya esa subida de 25 puntos básicos. Algunos incluso dicen que el mercado se está adelantando en pronosticar bajadas de tipos de interés en 2023, que es lo que ahora mismo descuenta la curva, y que ese posible repricing también podría hacer daño a los mercados. Y luego nos comentabas el otro día, de hecho, vi un vídeo tuyo hablando sobre si la bajada de tipos es alcista o bajista para las bolsas. Por si nos puedes resumir un poco sobre ese tema también. Por supuesto, digamos de cara a mayo yo creo que tiene todo el sentido del mundo la subida de 0,25, cumplirían con el mandato de llevar los tipos al rango 0,025, perdón, 5,25, y por otro lado el último dato de inflación subyacente ha repuntado una décima, por tanto ha roto esa tendencia a la baja de 5 meses consecutiva. Yo creo que los datos de inflación son todavía suficientemente altos y todo parece indicar que esa tensión crediticia a la que hacía alusión Powell para reducir la necesidad de tener que subir más las tasas de interés no está siendo tan grande como en principio se preveía. Por tanto, si el mercado no le hace la labor a la Fed, tendrán que retomar a lo mejor un lenguaje un poquito más hawkish, que no quiere decir que vayan a tener que subir los tipos de interés mucho más, pero desde luego lo que sí haría es alejar esa expectativa que tiene el mercado de que a partir de la segunda parte de este año lo que vamos a tener son 2 recortes de tipos de 0,25, ¿no? Yo creo que es poco realista de momento con los datos que se ve plantear esa situación, y luego incluso si bajasen tipos, que era un poco la segunda pregunta que me hacías, históricamente cuando miras lo que ha pasado con la bolsa cuando empieza el ciclo de bajadas de tipos de Estados Unidos, queda una parte importantísima de la bajada de la bolsa, casi la mitad o incluso a veces más de la mitad. O dicho de otra manera, pensar que cuando bajen los tipos de interés la bolsa lo va a hacer bien, estadísticamente no está corroborado, todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque cuando realmente la Fed entra en un proceso de bajada de tipos es porque o bien está combatiendo una recesión profunda o bien porque tiene un problema entre manos de una crisis financiera que hace que se deje de preocupar de otras cosas como es la inflación, ¿no? Ambos argumentos lo que te dicen es que el mercado no tiene cotizado ese riesgo porque las primas de riesgo están en mínimos y además en un entorno de recesión, si es profunda, evidentemente los resultados empresariales sufren, ¿no? Lo cual pues drena posibilidad de subida a la bolsa y todo lo contrario, alimenta correcciones. Entonces hay una sensación, ¿no? de bajar a los tipos y entonces ya fiesta, y realmente la historia no te dice eso. Evidentemente lo que quiere el mercado es que bajen los tipos sin que haya ningún problema, pero es que eso es poco probable mientras la inflación se mantenga en cotas como las que estamos viendo ahora mismo. Pues como tú lo has dicho, Pablo, poco probable que los tipos bajen sin ningún problema que aparezca. Muchas gracias, como siempre, por tus análisis. Pablo Gil, estratega jefe de XTB, que tengas buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Y nosotros tenemos